Muchas gracias por continuar en sintonía de 100% Noticias. Les saluda Miguel Mora. Si algo tiene Nicaragua es precisamente eso, agua. El 15% de todo nuestro territorio es agua. 9.000 kilómetros cuadrados de agua que se miran en unos 75 ríos, no menos de 32 lagunas y 2 enormes lagos que se ven desde el espacio. Sin embargo, más de 2 millones de personas enfrentan actualmente una escasez de este líquido vital. Y esto pese a que el gobierno en 7 años aumentó el nivel de cobertura en casi 86%. O sea que casi 600.000 familias tienen conexión de agua potable hoy por hoy. Sin embargo, los desafíos son enormes frente a las recurrentes sequías y la contaminación de las aguas superficiales. Esto hace que Nicaragua sea un país con mucha agua, pero también con mucha sed. Muchas familias son sometidas a racionamientos en ciudades como Bilwi, Bluefields, El Rama, Nueva Guinea, Coyapa, Santo Tomás, Jalapa, Rivas, Masaya, Chinandega, Mozonte, Susucayán, Chichigalpa, San Carlos, Cárdenas, Nandaime, Camuapa y hasta en Managua. Mientras la población crece, la situación se agrava, más en Managua que en otras ciudades en donde la solución en la capital ha sido quitarle agua a unos para dársela a otros. Con el objetivo de abordar a fondo las salidas a esta situación paradójica de vida o muerte, conversamos hoy con doña Ruth Selma Herrera, exdirectora de ENACAL. Acompáñenme y abordemos a fondo este tema de suma importancia para todos. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% Noticias, con primicias a toda hora. Tenemos en estudio ya a doña Ruth Selma Herrera, directora de ENACAL. Pero Ruth, me llamó la atención, ahora que estaba preparándome para entrevistarte, en uno de los encabezados que han hecho para presentarte en tu trayectoria, en tu trabajo, en diversos campos, ambientalista, como ONG, como política. Me gustó esta entrada. Alguien que te escribió en una entrevista hace mucho tiempo, dice, y te describe de esta manera: una mujer menuda, hiperactiva y dotada de una extraordinaria franqueza, que ha encabezado la más beligerante organización civil del país. Se referían a la Red Nacional de Defensa de los Consumidores. Pero su expediente, decía el periodista, es mucho más voluminoso, tanto desde el punto de vista académico, es economista, máster en administración de empresas, como política, guerrillera, no sabía, oficial del Ministerio de Gobernación de aquellos tiempos, secretaria general del MIDINRA, exmiembro de la Asamblea Sandinista. Pero también decían, acérrima defensora del agua como derecho humano inalienable, también ha impulsado la reestatización de todas las empresas de servicios públicos, energía y telefonía, lo que le ha granjeado no pocas enemistades. Lógicamente te enfrentaste al capital y a mucho poder. ¿Qué hace Ruth Selma Herrera ahora? Bienvenida, Ruth Selma. Bueno, muchas gracias, Miguel. Creo que este es un tema que siempre requiere atención. ¿Qué hago? Sigo investigando en temas de agua, de energía, de saneamiento, en temas económicos y sociales. He trabajado como investigadora casi toda mi vida, salvo el tiempo que estuve en ENACAL, y sigo trabajando en temas ambientales,
con una plataforma que hemos organizado y en espacios educativos, con escuelas de primaria, con universidades, con grupos de base, con quien te plantee la necesidad de discutir estos temas. Entonces un poco hay una continuidad del trabajo que hemos hecho con la red de consumidores, porque ese es un proceso de discusión que nunca se agota. Sí. Creo que eso a uno lo motiva a seguir creando y a seguir aprendiendo también. La semana pasada el país como que entró en un sinceramiento acerca de la situación climatológica, la sequía, el fenómeno del Niño. Nos estaban poniendo en peligro nuestras cosechas principales de arroz, frijoles y maíz. Y vino el tema del agua también. Y escuché una entrevista que te hicieron los muchachos aquí y me llamó la atención porque yo creía que mucha de esa situación ya se había superado. O sea, de que después de 8 o 9 años de estos gobiernos, pues se había mejorado la situación, no solo de la cobertura del agua potable en Nicaragua, sino de la calidad del servicio, o sea, de las horas, tiempo que uno tiene disponible el ciudadano nicaragüense. Pero me llamó la atención que planteabas un escenario casi igual a de hace 10 años. La situación, a tu parecer, ¿cuál es la situación del agua en Nicaragua, de los mantos, de las aguas superficiales, de la subterránea, del servicio de agua potable? Bueno, a mí me da tristeza tener que reconocer que es casi caótica la situación, pese a que he tenido también que estar participando de los esfuerzos que se han hecho en el periodo del 2007 al 2010. Lo que sucede es que hay varias razones que inciden en que nosotros tengamos esa situación un poco desastrosa con los recursos hídricos. Porque el fenómeno de las sequías no es nuevo. Ha habido a lo largo de nuestra historia periodos fuertes de recurrencia, incluso 3 años de sequía, 2 años. Hablaban del 76, del 84, la última. Sí, el 72 fue un año de sequía también, el 76, pero en la época de Somoza yo recuerdo años de sequía, que uno pasaba por las playitas y eso estaba seco, pues. Y cuando uno revisa las precipitaciones ha habido algunos periodos. Lo que sucede es que ahora las sequías se notan más y cada vez se van a notar más porque estamos menos preparados. En el sentido siguiente, tenemos menos agua subterránea porque no estamos recargando los acuíferos. Lo que hemos hecho es despoblar la capa vegetal. Hemos volado árboles por todo el país, seguimos despalando las reservas y entonces esa capa vegetal ya no retiene el agua, ya no se infiltra el agua, porque las escorrentías se llevan las aguas y no hay nada que las detenga. Por el contrario, las aguas se van llevando la tierra, la capa vegetal, y ahí la encontrás en los sedimentos que están en el lago, en los ríos, en el Cocibolca, en las lagunas. Entonces cada vez estamos menos preparados, pero por otro lado la población va creciendo. Vos imaginate la tasa de crecimiento de Nicaragua, más del 3%, y las inversiones que se realizan en agua son muy pobres. No alcanzamos la tasa de crecimiento de la población, ese crecimiento vegetativo que se llama. De tal manera que estamos tomando agua de los mismos pozos, de las mismas fuentes que se han preparado. Y esos equipos se van deteriorando, esa tubería se va envejeciendo. En el caso del viejo centro de Managua, hay tuberías que son obsoletas, están desde hace 70 años puestas y se van empalmando, las de concreto con las de hierro, con las de PVC, etcétera. Pero los barrios nuevos y las urbanizaciones nuevas, pues tienen tubería nueva. Otro fenómeno que se da es que nosotros estamos sobreexplotando, en el caso de Managua, la subcuenca 1, que es la que está más pegada al lago. Si vos repartís, Managua tiene 3 subcuencas. Sí. Y eso hace que tanta agua que le estamos sacando, no solo los pozos que tienen acá, sino hay más de 300 pozos privados de todas las embotelladoras, de los hoteles de 5 estrellas, las universidades, los mercados. Hay cualquier cantidad de privados que tienen pozos y resulta que nadie está sembrando los árboles que se necesitan para hacer la recarga del acuífero. Nadie está haciendo las obras que te permiten detener las escorrentías e infiltrar el agua. Y por otro lado, cada día extendemos sobre la zona de recarga del acuífero, que es la subcuenca 3, toda el área que baja desde el pie de la Concha hacia las Mercedes.
Ahí hay una esa es la que reserva pasa por de Ticuantepe. agua. Sí, hay una reserva subterránea importante de agua. Bueno, ahí se fueron a posar más de 150 urbanizadoras que despalaron, que pusieron concreto, que pusieron techo y que no han realizado las obras suficientes de infiltración. Cada que se construye una casa hay que hacer obras para que se infiltre el agua de lluvia, para que no se mezcle con las otras aguas, ¿verdad?, de los cauces, etcétera. Sí. Entonces, cuando vos le vas sumando todos esos fenómenos, que no estás recargando tus acuíferos, que estás explotando demasiado los pozos, que nadie está ocupándose de cuidar la recarga, y por otro lado, que crece la población y se extiende de manera un poco anárquica, se pierde muchísima agua de la que entra a las redes. Nosotros deberíamos de estar reduciendo la cantidad de agua que por razones técnicas se pierde, ¿verdad? De tal manera que si vos te vas a otras partes del país, por ejemplo en Somotillo, donde ya casi no hay árboles, ahí vos tenés que los pozos que antes daban 400 galones por minuto, están dando 50 o 100 galones por minuto. ¿Qué te está diciendo el acuífero? Me estás extrayendo agua y no me estás infiltrando agua. Esas son reservas naturales y nosotros no las estamos tomando, pero esas reservas pueden tener 100 años de estar ahí. Y cuando llueve menos, como es este caso en este año, en junio, por ejemplo, llovió la mitad de lo que llovió en junio del año pasado, de lo que llovió en junio de 1972, que fue un año seco. Fíjate, un año de sequía y este año, junio, llovió la mitad y julio llovió 30% menos. Antes de esta sequía, 72. ¿Cuál es la sequía más reciente? Fuerte, como de este tipo. La del 76 y la del 72. Pero tuvimos en medio un mix. Ahí llovió, claro. llovió, y eso la tierra no lo absorbió, no se recargó. Hay una parte de la recarga que se realiza si hay árboles, si hay algo que detenga el agua. Pero cuando vos tenés tus cerros pelones, el agua se va escurriendo hacia los ríos, hacia los cauces. Acuérdate que hay cuencas. Sí. Hay un parte de aguas y una parte del agua va a un lado de estas montañas y al otro lado. De una u otra manera se infiltra en el manto No acuífero. necesariamente, porque las escorrentías alcanzan gran velocidad cuando no hay árboles, cuando no haces zanjas, cuando no tenés terraceo. Hay distintas obras que se pueden hacer o pueden construirse embalses. Y nosotros desde el 2007 o 2008 empezamos una prédica, incluso no solo desde NACAL, con todas las instituciones del Estado que tienen que ver con esto. Hagamos embalses pequeños, medianos, grandes, para la ganadería, para los pequeños productores, para infiltrar agua. Y es un tema al que no se le ha atendido, no se le ha puesto atención. Porque el otro asunto que tiene que ver con lo que vos decías, ¿qué pasa? Que seguimos en las mismas, es que nosotros no hemos construido la cultura que necesitamos, los valores y las actitudes para manejar de otra manera nuestra relación con la naturaleza, de otra forma nuestra relación con los recursos hídricos. Entonces de repente vos ves que hay gente que con gran facilidad contamina las aguas, o de un río, de una quebrada, de una laguna, de un cauce, o bien manda a botar los árboles, no importa si hay una fuente de agua. Es que se hizo hasta histórico. Somoza se le ocurrió un día de tanto que el lago de Managua, que tengo entendido era potable, navegable, pues iba a ser el destino de las aguas negras de la capital. Una capital que era pequeña, me imagino que el lago era más grande y dilataron tanto tiempo hasta que comenzó la obra, la planta. Ya hay una cultura de los nicaragüenses a secar ríos, y esa es mi pregunta a continuación, a contaminar los ríos. Me llamaba la atención de que nosotros tenemos una superficie de agua envidiable en Centroamérica por la cantidad de lagunas, de los dos grandes lagos y los ríos, aunque mucha gente me dice, ¿cuáles ríos? Ya están secos. Me imagino que deben de haber ríos, o sea, que todavía en el momento de que cae un invierno, pues regresan. Pero el problema que esa es una agua superficial. Nosotros nos alimentamos de aguas subterráneas, ya infiltradas. Pero si quisiéramos, por ejemplo, ir a consumir del lago Solotlán, ¿no?, o de algún río que está contaminado, a excepción de una que otra laguna, la de Azozosca, que todavía creo que representa el 10% para Managua en su consumo, pero la gran mayoría están contaminados no solo por personas naturales, por empresas, por alcaldía, por políticos, por todo el mundo. ¿Y por qué nunca no nos hemos puesto, a excepción del lago, que se hizo una gran obra,
como que yo miro que este tema queda solo en la ONG, en algunos que otros ministerios, funcionarios, pero no hay una política nacional para evitar. Estamos pasando unas imágenes cómo están ahí las aguas llenas de basura, de llantas viejas, y eso para en cualquier parte del mundo desérticos debería de ser una mina de oro, o sea, tener tanta agua, pero que no se puede consumir porque está contaminada. Mira, lo que pasa es que... ¿Cuál ha sido la política más seria para comenzar a decir, hombre, ya no contaminemos las aguas que mañana nos van a hacer falta? Sinceramente ninguna. Ninguno de los gobiernos que yo conozco, ¿verdad?, en serio ha tenido una política sostenida. ¿Ni usted cuando estuvo en Enacal se planteó eso? Claro que lo planteamos, no solamente de Enacal. Cuando nosotros hicimos la ley de agua desde la calle, que fue una iniciativa ciudadana que la lideró la Red de Defensa de los Consumidores, ahí está plasmado todo lo que hay que hacer. Y cuando estaba en Enacal, una de las satisfacciones que yo tengo es que desde la educación preescolar, que andábamos metidos en todo eso, hasta la planta de tratamiento, las brigadas ecológicas, reforestar, una política educativa sostenida en todos los medios. Hicimos mucho y yo creo que ahí tiene una muestra el gobierno de todo lo que se puede hacer y muchísimo más. ¿Qué es lo que sucede? Que vos tenés que estar absolutamente convencido de que hay que hacer eso, y creo que la mayoría, todos los gobiernos que yo conozco, incluido este, no han tomado con la seriedad que se necesita que se tome el tema del agua y con el compromiso, porque del diente al labio todo se dice. Es más, en este documento que se escribió pues cuando yo estaba ahí, el ABC de agua, aquí están contenidas muchísimas políticas y está la ley que aprobamos. ¿Qué sucede? La ley se queda en el papel, y solo te voy a poner un ejemplo. En el reglamento de la Ley General de Agua dice que todos los municipios, a través de los consejos de cuenca y regidos por la Autoridad Nacional del Agua, están obligados a identificar qué fuente de agua va a abastecer a la población en cada municipio para los próximos 21 años. Anda a preguntarle a los funcionarios en qué municipio han seleccionado la fuente, en qué lugares las están protegiendo para que no se contaminen, para que no se despalen, para que los animales tampoco las dañen, etcétera. Sí. Porque nosotros tenemos un marco jurídico precioso, pero no lo cumplimos. La ley ambiental, la ley 620, la ley de los CAPS que se aprobó en el 2010, y tenemos alrededor de 6.000 CAPS en todo el país. Y cuando vos vas a la zona rural de Matagalpa o de Jinotega o de Ocotal o de Somoto, te dan ganas de llorar. Las fuentes de agua que tienen los comités de agua potable y saneamiento rural se van a secar, la mayoría, porque ya no hay árboles, ahora, porque no hay obras de recarga. Entonces hay una falta de cumplimiento de lo que dicen las leyes, y hay una ausencia de políticas educativas sobre y poniéndolo así, si el poder, que es el que hace las leyes, las hace, y usted dice que son muy buenas, solo hay que aplicarlas, ya es una cultura de nosotros, de varias generaciones, porque podemos decir los sandinistas, no, los somocistas, no, los liberales, no, los conservadores, o sea, ya los nicaragüenses en general tenemos las leyes, sabemos de que tenemos que proteger las aguas superficiales, que son el oro, el petróleo del futuro, de nuestra vida, pero me llamaba la atención, me decía que había un río en Buaco que un hospital le echa todos los desechos en diferentes zonas, de zona franca, donde hay zonas francas que necesitamos trabajo. Todo lo que se utilizan, los químicos para los pantalones, se lo echan a los cauces y a los ríos. Y ya no digamos lo que está pasando con el Gran Lago de Nicaragua. Pero dice el gobierno lo siguiente, y yo la cubrí mucho en esto porque cuando llegó el primer gobierno sandinista, 2007, usted la nombran como Enacal, sí había un déficit de pozos y había un mantenimiento deficiente. Sí. Yo recuerdo que hubo incluso un momento, 3 meses después de que usted estaba ahí, y se fregó una de las bombas de Azuzosca, yo creo que la más fuerte. Sí, y pasó varios meses y aquí hubo racionamientos espeluznantes de agua. Pero también a lo largo de los años he visto a cada rato, porque nos los cubrimos, que abren un pozo y que sale el gran chorro de agua, y que la comunidad tal ya tiene un pozo y tiene un sistema de redes para alimentarse, y miro que incluso la tierra es muy generosa, sale el agua a borbollones. Tenían estos datos en Enacal de 2013, del año pasado.
Decían que en el 2007, tal vez me confirma o no, si está de acuerdo o no con esta cifra, la cobertura, me imagino que la cobertura de la gente que tiene servicio con medidor de agua potable a la red, Xred, era del 72%. Al 2013 subió al 85, al 86%. Eso significa de que más familias tienen acceso a la red de agua potable. En familias, decían, en el 2007 eran 488.000 familias. En el 2013, sin meter todo lo que da el 2014, hay 598.000 familias. Subieron más de 109.000 familias que están conectadas a la red de agua potable, y eso el gobierno lo presenta como un logro. O sea, gente que no tenía agua potable ahora tiene acceso al agua potable en esa cantidad. ¿Eso es un logro significativo o es un logro pírrico? Yo creo que es un logro importante, porque las cifras que heredamos nosotros en Enacal cuando yo llegué decían que Managua tenía, el país, una cobertura de 92% de agua. Nosotros le demostramos a las Naciones Unidas que no había esa cobertura y deflactamos, hicimos hacia atrás esas cifras, hacia el 72%, bajamos 20 puntos. Y en ese periodo en el que a mí me tocó estar, 3 años y medio, dejamos justamente esas cifras. El otro día yo me metí a la página web de Enacal y están las mismas cifras que nosotros Sí, está dejamos. Desactualizada. Y en la última revista que nosotros publicamos a finales del 2009 están esas cifras que vos estás leyendo. Crecimos con 100.000 usuarios, construimos 80 sistemas nuevos de agua, y eso fue una cosa impresionante, porque en 10 años se habían hecho 40 sistemas y nosotros en 3 años y medio, casi 4, hicimos 80, el doble. O sea que cuando vos tenés la voluntad. No, y después de que usted salió, yo he sido testigo de que siguen abriendo pozos, siguen conectando a gente. Entonces, por eso te digo, es un logro importante, pero no es suficiente, porque todavía hay una brecha. Yo te decía, había muchísima gente que no tenía agua y hay un crecimiento de la población, pero hay otro dato: la cobertura suele estar relacionada con que la población tenga 24 horas de agua, y ese es el otro gran problema. En Managua hay una gran parte de la población, yo diría la mitad, que no tiene agua a las 24 horas. ¿Por qué no? ¿Por qué? Si hay pozos nuevos. Porque no son suficientes, y porque hay, digamos, deficiencias en las redes y se necesita mucho dinero. Yo me aburrí de pedirle al gobierno y a la Asamblea Nacional más recursos, pero vos tenés que organizar los sistemas de agua en macrosectores, de tal manera que no tengas que trasladarle a la zona, por ejemplo, de Altamira o a la zona del Reparto Chic los problemas que tenés en las brisas. Y cuando vos tenés muy interconectadas todas tus redes, la deficiencia que se te presenta en un sector hace perder las presiones en otro, ¿verdad? Por ejemplo, si vos sacás pozos de los de las Mercedes por cualquier razón que fallan, o se los das a otros barrios, como ha pasado, le reducís toda la presión a toda la zona de Bello Horizonte, de Ciudad Jardín, de San José Oriental, que se quedaron sin agua en el día. Vos vas a esos barrios y ahora solo tienen agua de noche otra vez, porque apareciste quitando pozos que venían en ese caudal y que tenían una determinada presión, se baja la carga y le das a otros barrios, pero le quitas a otros. Entonces ya en Managua hay un tipo de racionamiento que te lo da esa forma de distribuir el agua. ¿Y eso a qué se debe? No ¿falta de pozo o las redes? ¿Hay fugas de las redes? Hay que tener un mantenimiento ejemplar, y esa era una de las batallas a la que yo me tuve que enfrentar, y creo que en esa época la ganamos. Si vos no le das mantenimiento diario, si no tenés cuadrillas las 24 horas del día, 3 turnos, si no reparás día a día todas las fugas, las roturas por medidores, las roturas por los vehículos que rompen la tubería, por todas las presiones internas que se crean en la red, porque están unidas las tuberías de PVC con las de concreto, con las de hierro, y hay, digamos, una cantidad de razones que hacen frágil esa red. Si vos no reparas diario, las fugas son elevadísimas. De hecho, ahorita Enacal está perdiendo al menos la mitad del agua que entra a la red, que vos la bombeás y la metés a la red, se está perdiendo. ¿Eso es por una tubería quebrada? Por muchas fugas, pero además porque hay que cambiar grandes tramos. Y una de las cosas que tiene que hacer el gobierno para maximizar el agua que se tiene es, los técnicos lo saben hacer, las cuadrillas lo saben hacer. Uno conoce en qué áreas se están dando las roturas, y cuando vos vas a examinar la tubería es más fácil cambiar 5 kilómetros de tubería
y no estar reparando todos los días. Pero eso es un montón de plata, y yo siempre le escuchaba también de que eso estamos hablando de... Para cambiar todo estamos hablando solo de Managua. No todo. O sea, 5 kilómetros es bastante. Sí, pero por ejemplo... Paralizaría la capital prácticamente. Nosotros llegamos a cambiar todita la entrada que hay de tubería, desde la entrada que hay al reparto Montserrat, que va para el Colegio Americano, hasta adentro toda. Allá por el Múnich completa, en la primera entrada de las colinas completa. Tramos de 2-3 kilómetros. ¿Y has visto que el gobierno, después de tu gestión, ha seguido haciendo lo mismo? No he visto que lo hagan, pero deberían de hacerlo, porque si vos no optimizás que las zonas donde tenés más fugas se reparen, eso es importante. Ahora, pueden importar tubería flexible, que en aquella época no se pudo hacer porque no había dinero, pero la tubería flexible vos la introducís en esas redes antiguas y no tenés que abrir zanja, ¿me entendés? Sino que la vas canalizando. Pero luego hay otro tema, y es que hay que desarrollar los pozos. Nosotros empezamos, una de las grandes tareas fue ir a hacer limpieza y desarrollo en los pozos. Hay pozos que tal vez ya te están dando 300 galones por minuto, y si vos le haces ese trabajo, podés elevarlos al doble. Entonces, hay una cantidad de técnicas que vos podés hacer para mejorar tu caudal. Y la otra cuestión es que tenés que estar educando a la población. Hay zonas donde la gente no paga el agua porque hay distintas razones por las cuales tienen conexiones, ¿verdad? Y que no están regularizadas. Ahí se derrocha mucha agua, porque como no la estás pagando, la dejas correr. Entonces, el mantenimiento, la disciplina en las reparaciones, hacer el desarrollo de los pozos, vigilar que en los barrios no se tengan tantas roturas, educar a la población, darle instrumentos, darle datos, proyectarles las cifras, etcétera. Pues, de tal manera que vos estés discutiendo esto en las escuelas. Y yo creo que esta crisis de la sequía, esta crisis que vamos a enfrentar, que probablemente el año próximo sea más severa, nos debe llevar a la población, a los profesionales, a las ONG, al gobierno, a los diputados, a sacar lecciones. Por primera vez en la historia deberíamos de darle la importancia que tiene a este tema y además aplicar las leyes y hacer que no se siga despalando tanto. Mientras aquí, por ejemplo, se sigan botando todos los árboles que aún en el Chonco, en Miraflores, en Bozaguá, en la Reserva de Indio Maíz, nos vamos a quedar sin agua. La gente tiene que saber que aunque tengas carreteras, que aquí se le da bastante importancia, tengas telecomunicaciones, la gente puede andar con 2 o 3 celulares, pero no va a tener agua para tomar. La sequía, vos la mirás que se va a originar en Managua y en otros departamentos del municipio, un racionamiento, porque hay un racionamiento ya como acostumbrado, porque por la falta de bombeo, por la falta de presión, porque distribuyen, por el mal estado de las redes, por fugas. Me llama la atención que decís que el agua que entra no la consumimos, se va al subsuelo. 50%. Esa va nuevamente al manto, sí, freático. Se va reabsorbiendo, claro. Ok, pero para volver a... Gastas en electricidad, gastas en bombeo, claro. gastas y no en llega cloro. a la gente que tiene que llegar. Sí. ¿Vos prevés que con esta sequía va a haber más racionamiento como en aquellos tiempos? Preveo que va a haber más escasez porque ya hay un racionamiento estructural ahorita y hay en otras ciudades porque el agua no da para darle a las 24 horas a todo. Hay 53 municipios ahorita de todo el centro, el corredor seco de Nicaragua, que va desde San Lorenzo hasta Macuelizo. Todo ese centro, pasando por San Isidro, por Darío, por una parte, digamos, de Estelí, todo lo que es la zona seca de León, limítrofe con Estelí, hasta llegar a Santa María. ¿Qué sucede? Esa zona no tiene prácticamente precipitaciones ahorita. Y no tiene reservas subterráneas tampoco. Y ahí no hay reservas subterráneas. Nosotros tenemos las reservas subterráneas en el Pacífico, desde Rivas hasta Chinandega, la frontera con Honduras, todo lo que es la franja del Pacífico. Ahí está el 90% del agua subterránea que tiene este país. Y el 90% de los ríos drenan hacia el Caribe. Solamente tenemos menos de un 10% que drenan hacia el Pacífico. Una parte cae en el mar y otros en el lago. Entonces, ¿qué sucede? Nuestras aguas superficiales están contaminadas. Nadie puede beber, como vos lo decías bien, del Ochomogo, de Tipitapa, de Nejapa, de todas estas lagunas, nadie puede tomar agua del lago. La solución para, si tuviéramos una Nicaragua ideal, tendríamos ese lago limpio y potable. Lógico, con una planta de procesamiento que nos purificara más el agua.
Y me llamaba la atención. Para tomar es impensable el agua Eso es lo que te iba a preguntar, pero a una pregunta. En California se dio una sequía severa. Y una de las medidas que me llamó la atención, que estaban tomando los gobernadores de ese tipo, es que reciclaban el agua negra, el agua que ocupas vos de los inodoros, no es la que está en el tanque, la que está sucia, el agua sucia, el agua negra, la purificaban, yo no sé cómo hacían eso, y la volvían a meter para que la consumieran en agua potable, o sea, para el consumo humano y para lo que tiene que ver con la comida. Hace años, y usted estuvo en ese proyecto de la planta de procesamiento de agua para el Gran Lago de Managua. Ya llevamos varios años en que incluso se ha visto ya el lago no de espalda, estamos viendo el lago de frente, y lo podemos ver los que hemos ido al Salvador Allende, al paseo, y lo que se está haciendo ahí. El mal olor que algunas veces venía en algunos, como al mediodía, por el sopor, todavía le caen aguas negras. Sí, no se siente como antes. Supuestamente esa planta vendría, no sé si está trabajando al 100%, no sé cuántos años está trabajando en su máxima capacidad, no sé cuántos años tiene de vida esa planta. Ese lago es impensable porque ese cuerpo de agua daría para Managua, para 4 o 5 Managua. No se puede consumir, no sirve entonces la planta de procesamiento. ¿Para qué tenerla? La planta de tratamiento es para depurar las aguas servidas, las aguas negras, y que no le caigan al lago de manera cruda y que sigan contaminando. Lo que sucede, la planta está funcionando, en términos generales han corregido algunas plantas de rebombeo que no estaban funcionando bien, pero no todo Managua, desafortunadamente, no todos los barrios tienen redes de alcantarillado sanitario. Entonces, algunas redes, ¿verdad?, no están drenando hacia la laguna, y hay barrios que se conectan y ponen las aguas negras o las aguas servidas hacia los cauces, y eso lo sabe la alcaldía, y siempre fue una discusión entre Nacal y la alcaldía. La alcaldía tiene que llegar y cerrarle toditos los drenajes de aguas servidas hacia los cauces, y siguen cayendo parte, ¿verdad? Las otras están llegando tratadas, pero sobre la reserva principal de nuestros recursos hídricos en la zona de Ticuantepe, Veracruz, hasta Sabana Grande, no existe alcantarillado sanitario. Existen plantas de tratamiento que algunas de ellas excepcionalmente están bien construidas, las otras son fosas sépticas, y estamos poniendo en riesgo nuestra principal reserva subterránea de agua en Managua. ¿Te dice por qué se puede abrir y se puede ir a contaminar ahí? Porque algunos urbanizadores, para ahorrarse el dinero, han construido fosas sépticas, no han construido plantas de tratamiento. ¿Cuál es la diferencia para los que no sabemos eso? La diferencia es que una planta de tratamiento de lodos activados, por ejemplo, que muy pocas lo tienen, los urbanizadores que han construido bien saben que han construido muy pocos esto, te impide que se vayan a drenar aguas con partículas contaminantes hacia el acuífero, porque ahí hay roca fracturada en esa zona, los suelos son hacen como un filtro. Claro, y además tratan las aguas y depuran los contaminantes, y luego se van a depositar a determinados puntos los lodos que salen de ahí. Pero las otras es como que vos tengas una pila séptica que se filtra, y cuando llueve y se inunda, se mezclan las aguas de lluvia con las aguas servidas o las aguas negras, y eso que vos ves en la foto, que la gente sale con el agua hasta la cintura, lleva partículas de todo lo que son los desechos que están en la fosa séptica. Ese fue un tema del que yo fui absolutamente crítica e intransigente, porque está en riesgo el acuífero subterráneo de Managua. Y así dan permisos para construcción. Y realmente siguieron dando permisos. Y te digo, yo sigo siendo la misma crítica de esos sistemas constructivos, porque realmente el día que se contaminen los acuíferos, y esto yo se lo dije al presidente en discusiones donde los urbanizadores llegaban a plantear los problemas y él lo entendió, pero hay presiones económicas, hay grupos económicos que están tratando de caldear a su favor, y lo mismo sucede con la recarga del acuífero. Vos recordás que se sacaron 2 decretos para que pagaran un canon por la extracción de agua. Aquí en este país el 85% del agua que se saca del subsuelo en todo el Pacífico y parte del centro del país es para la agricultura, caña de azúcar, arroz, maní, etcétera. El 15% se lo lleva la industria, y un 5% del agua que se extrae es para consumo humano.
te quiero decir, son 160 millones de metros cúbicos lo que se extrae del subsuelo para Managua, ¿verdad? Y el doble de esa cantidad para todo el país. Que eso significa que 430.000 metros cúbicos diarios se extraen en Managua. Es una cantidad importante. Eso es cada día. Cada día. Pero vos imaginate que todo ese volumen de agua que se extrae para el consumo humano es un 5 o 6%, mientras que la agricultura extrae el 85% y la industria el 15%. Pero nadie está obligando a todos estos productores que se favorecen de la naturaleza a dar un canon, porque la ley de agua contempla que al año de estar en vigencia se iba a aprobar la ley de cánones de agua. Han pasado 7 años y nadie la quiere aprobar, porque nadie le quiere tocar la bolsa a los exportadores, que son los que más usan este recurso. Entonces, si nosotros seguimos dejando que nuestra pobre Nicaragua pierda sus recursos hídricos y no invertimos esos fondos que deberían estarse tributando para recarga del acuífero, para obras de ingeniería que infiltren agua, ahora, nosotros vamos a quedarnos sin agua. Sí, pues. El punto es que la economía no la miro, nuestra economía no la miro como el mismo Enacal es una empresa, usted lo decía en algunas conferencias de prensa, en quiebra. O sea, la tarifa... Nosotros la dejamos en el punto de equilibrio, estaba quebrada, 34 millones de déficit al mes, pero, o sea, las tarifas no son competitivas. Para hacer todo eso se necesitan centenares de millones, más de 200, 300 millones de dólares. Yo también he sido testigo a lo largo de la cobertura en la Asamblea Nacional que el BID, que se aprueba un préstamo del BID, del Banco Mundial, para la agua, no sé qué, para el tratamiento del agua, para el manejo de las redes. Ese dinero no lo podemos producir nosotros, ese dinero tiene que venir de afuera. Sí. No, yo creo que sí. Mira, la cooperación te da para los proyectos de agua, te da para la planta de tratamiento, casi que le estamos pidiendo para el mantenimiento. Yo creo que no podemos ser un país que siempre esté tendiendo la mano. Nosotros debemos pagar el agua, cada quien con su tarifa diferenciada, pero los asentamientos pagan 3 córdobas aproximadamente por cada metro cúbico de agua que consumen. Y los industriales extraen 1 metro cúbico de agua y pagan 1 córdoba, porque la tarifa que les pusieron a un grupo reducido de industriales, 2 años después de que yo me fui de ahí, que resolvió la Corte un recurso que nosotros presentamos, pagan 1.30 córdobas, pero de 1 metro cúbico de agua salen, un metro cúbico son 1.000 litros, o sea, salen 2.000 botellitas de 1 metro cúbico, y cada botellita de esa, lo menos que la venden es en 10 córdobas. 15 pesos, depende de la marca. Ya le queda la ganancia al intermediario que la vende, ponele 10 córdobas. Entonces, 2.000 botellitas por 10 córdobas son 20.000 córdobas. Si vos sacás 20.000 córdobas de 1 metro cúbico de agua, ¿cómo es posible que estés pagando 1 córdoba con 30 centavos? A ver, pero si... Ese es un negocio, ¿me entiendes? Sí, la empresa, ponemos la embotelladora, la cervecería, la embotelladora X, que hacen sus pozos gigantescos, me imagino, porque ya no es solo para la gaseosa, que se ocupa mucho para la gaseosa el agua, en bastante agua lo que se ocupa. Para todos los procesos de limpieza que llevan esta industria, las lácteas y todo. Vienen y se les ocurrió hace una docena y media de años que el agua embotellada iba a ser un éxito. Vino la moda y aquí todavía vemos a mucha gente que anda con su botellita y compra galones, bidones. Esa empresa viene y te dice, bueno, el manto acuífero es de todos, ¿no? Entonces yo voy a hacer un pozo, yo voy a invertir en ese pozo, yo le voy a dar mantenimiento a ese pozo y yo voy a sacar el agua, no voy a agarrarla de Azozosca ni de los pozos de los que toda la población se está abasteciendo. Es el mismo manto acuífero, es la misma reserva. Entonces la posición del gobierno sería a la Coca-Cola, a la cervecería Victoria, al Hotel 5 Estrellas, que jalan agua de sus pozos privados, ¿cuánto le deberíamos de estar cobrando? Mira, creo que se le debería de cobrar por lo menos la tarifa que se le cobra a los asentamientos por metro cúbico, porque es para hacer negocio, es para transformar, y ellos pueden, a través de este mecanismo, contribuir a que se financien con eso, y sería suficiente. Porque, es contradictorio, no sé si te entiendo.
le vas a cobrar lo mismo a la Coca-Cola que a un asentamiento pobre. Pero ahorita le estás cobrando más al asentamiento pobre, es lo que te estoy diciendo. Si yo vivo en un asentamiento, por cada metro cúbico de agua que yo consumo me cobran casi 3 córdobas. Pero si yo soy empresaria y traigo agua y la embotello en jugo, en lo que sea, ¿verdad? La transformo, me están cobrando 1 córdoba con 30 centavos. ¿Y eso? centavos. ¿Por qué? ¿Cuál era la lógica cuando la discusión de eso? La lógica fue, nosotros propusimos que se le cobrara 12 córdobas por metro cúbico. Entonces, el presidente del COSEP, el mismo que está ahorita, ¿verdad? Sí. Fue y recurrió todos los recursos, pese a que habían negociado con el presidente que no iban a recurrir. A la vuelta de los años, la Corte Suprema los mandó a pagar 5 centavos de dólar por metro cúbico, que es 1.30. Ellos están dando una limosna, mientras los asentamientos, en aquellos asentamientos donde pagan el agua, pagan más. Una solución para cuidar el agua, una solución para que nuestro manto acuífero también nos saque ese dinero, es la tarifa diferenciada entonces. Y no solo estoy hablando de las empresas versus el asentamiento, de la residencial, de la colonia, del asentamiento y del barrio. Tiene que ser diferenciada. Son dos cosas distintas. Una cosa son los recursos que el país, el gobierno, tiene que recaudar de agricultores, de industriales y de las mismas empresas que trabajan con el agua para mantener los acuíferos, para protegerlos, para reforestar, para hacer las obras que permitan recargar, porque en toda esta zona tenemos el 90% de nuestras reservas, dependemos del agua subterránea. Y otra cosa es que las tarifas diferenciadas que ENACAL le cobre al más pobre, al sector medio o al más rico, sea distinta, porque ENACAL subsidia, igual que Unión Fenosa. 1 metro cúbico costaba 12 córdobas producirlo, extraerlo y distribuirlo. Y hay quienes te pagan 3, hay quienes te pagan 7, hay quienes te pagan 10. Ya hay una tarifa diferenciada. Sí, quedó una tarifa diferenciada. Entonces eso te sirve nada más para subsidiar un poquito los costos. Lo que pasa es que el gobierno y la Asamblea Nacional, particularmente los diputados, nunca quisieron decirle a ENACAL, mira ENACAL, aquí está lo que vos le subsidias todos los meses a los mismos 70% de los pobres que Unión Fenosa le da, mientras que a Unión Fenosa mes a mes le dan el subsidio, a ENACAL la están quebrando. Porque entonces ENACAL le da el subsidio a los sectores más pobres, pero nadie se lo reembolsa. Y de acuerdo a la ley que está vigente, deberían de hacerlo. Entonces, esa es la economía de esta entidad que se llama ENACAL. Luego, la gran economía del país, los recursos hídricos, necesitan que protejas tus reservas. En este país hay 52 reservas privadas que las administran sus dueños y que están conservando árboles y especies, fauna, flora. Tenemos las reservas nacionales, ¿verdad? La del venado, la de Bozaguas, la del indio maíz, etcétera. Pero esas las estamos destruyendo. Y lo más grave es Bozaguas, porque Bozaguas va a romper todos los ecosistemas que nos van a permitir tener agua en el norte y en el centro. ¿Tan grave es lo de Bozaguas? Porque lo todavía... de Bozaguas es gravísimo. Y te digo, si hay una política hídrica en este país a partir de esta crisis, tiene que considerar que en Bozaguas no se siga botando un árbol más. Fíjate que ha aumentado la ganadería en tal nivel de áreas que se han despalado en los últimos 10 años más de 500.000 de manzanas, casi 600.000 manzanas en la zona de amortiguamiento y en la zona núcleo. Entonces, el riesgo de que desaparezca Bozaguas en 10 años es inminente. Entonces, ahí están los colonos, están los ganaderos y los madereros, y están los mayagnas oponiéndose y defendiéndose, pero nosotros estamos todos permitiendo que se destruya esta reserva, que es la más importante en el continente, después de la Amazonía, es Bozaguas. Y nosotros somos tan inconscientes como sociedad, tan irresponsables a todos los niveles, ¿verdad?, que estamos permitiendo que se destruya Bozaguas. Y de eso depende que no nos quedemos sin agua en el norte y en el centro del país. Acá, que mantengamos nuestras reservas subterráneas y reforestemos y hagamos las obras de conservación. Y luego que no destruyamos el Cocibolca, que es nuestra reserva estratégica de agua para toda esta zona. El Cocibolca, que también ha estado siendo víctima de desechos de Aguas Negras, de Granada, de Zona Franca, de empresas, hasta la jabonería, en un tiempo le metía todo. Uno todavía lo navega cuando va ahí a la isla o las isletas y se baña y es un agua muy potable. Primera pregunta, ¿por qué sigue siendo
tan potable y tan bonito pese a lo que le estamos haciendo al Cocibolca. Segundo, pregunta sobre el Cocibolca. Si no mal no me acuerdo, también se iba a ocupar, porque había un problema gravísimo en Juigalpa, que estaba seca en Juigalpa, no había de dónde sacarlo. Sistema de agua, Y iban a agarrar del parte del Cocibolca 18 kilómetros, iban a llevar una tubería para abastecer. 26 kilómetros desde Puerto Díaz hasta Juigalpa. ¿Se hizo eso? ¿Está funcionando? Y es uno de los que se dañaría si se les ocurre construir el canal ahí. ¿Por qué? Porque vas a acabar con la vida biológica del lago. El lago tiene agua dulce, pero no agua potable. Para potabilizarla, esa agua se pasa por un proceso de tratamiento con cloro. Todavía el agua del lago Cocibolca se puede potabilizar con cloro, con métodos convencionales. Si ese lago se destruye su vida biológica, se daña haciendo esa inmensa zanja que quieren hacer, nosotros vamos a transformar la calidad del agua y vamos a tener que invertir en procesos carísimos para potabilizar esa agua, porque eso va a significar una agresión a toda la vida biológica. ¿Solo Juigalpa está haciendo uso del agua potable? Juigalpa, y ahorita están terminando el proyecto. A mí me tocó comenzarlo de La Virgen a San Juan del Sur. Ya. Pero el futuro de Rivas es tomar agua del lago, el futuro de Granada es tomar agua del lago, el futuro de todos los municipios costeros que están al otro lado de Chontales es tomar. Chontales ya no tiene agua, ni en ríos, porque son estacionales, solo en el invierno, ni subterránea. Nosotros hicimos en Juigalpa 10 pozos y solo uno dio agua, y dio 50 galones por minuto. O sea, ahí hace muchas lunas que se despaló. Y lo que puede suceder con Bozaguá es lo que sucedió con Chontales, que se pierda la capa vegetal, que las lluvias se lleven la capa del suelo buena, que son sedimentos que junto con toda la cuenca que viene desde San Rafael del Norte están alimentando el Cocibolca. Y por eso es que está predestinado a no funcionar el canal por toda la cantidad de sedimentos que muchos se oponen y te dicen este argumento ante esa aseveración tuya y de los ecologistas. Hay un lago en el canal de Panamá que se llama Gatún. Ese lago es por donde pasan todos los barcos desde hace 100 años. A propósito, cumple esta semana 100 años. De ese lago, Panamá adquiere su agua potable. ¿Cómo es que con una tecnología de hace 100 años, un lago, el Gatún, que es parte del canal de Panamá, yo creo que hasta lo hicieron artificialmente, lo agrandaron, que es como que quieren hacer allá también en Atlanta, creo que sigue siendo potable y abastece a Panamá y sigue estando en convivencia con un canal que no tenía las tecnologías o no tiene la tecnología que teníamos o que podemos tener la humanidad en este momento. ¿Cómo es que allá sí funciona y aquí, que es un lago mucho más inmenso en kilómetros cuadrados, va a ser tan afectado si en Panamá se están alimentando de un lago que es canal? Este lago tiene 8.000 kilómetros cuadrados. El lago Gatún es un poco más grande. Es un lago artificial que fue construido, pero es un lago más grande que el de... que está construido... Es más grande que el de Nicaragua. Sí, es como parte ya del litoral. Entonces, ¿qué sucede? En términos de área, ¿verdad? Pero este es un lago encerrado. Este es un lago que tiene particularidades, porque cuando se formó esta parte de Nicaragua quedó atrapada del agua y se desarrollaron especies de agua dulce. Entonces, ¿qué sucede? El lago Gatún permite que se tome agua de ahí, pero no es potable, se tiene que potabilizar a través de plantas de tratamiento. Es como la que están haciendo ahorita con el agua de Nicaragua. No se puede beber de un solo. El agua de Nicaragua no se puede beber. Sí, se trata con métodos convencionales, que es que se clora, y ese es un método barato. En Panamá tienen un método más complejo para poder tratar el agua del lago Gatún. Pero asustate, en Panamá también están cayendo las aguas servidas, porque todavía está en proceso de construcción la planta de tratamiento de las aguas servidas o negras y siguen cayendo ahí. Por eso es que hay que darle... ¿Están tomándose agua sucia entonces? No, la tratan, ¿verdad? La procesan, pero hay que hacer inversiones millonarias. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí nosotros, frente al cambio climático, frente a estos fenómenos que están transformando
las precipitaciones, la geografía del país. Era impensable, por ejemplo, que apareciera la roya en el norte, y apareció la roya por efectos del cambio climático. No, pero también en el tiempo de Somoza hubo roya, ¿te acordás? En Carazo, en toda la zona de Carazo, pero en el norte no. En los 70 y 60. Toda la zona de Carazo incluso 74 creo que fue la roya. Renovaron los cafetales por la roya. Pero en el norte había una condición climatológica que lo permitía. Pero bueno, ahora apareció por todos estos cambios de temperaturas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Frente al cambio climático y al riesgo de quedarte sin agua y al hecho de que nosotros tenemos despalado el país, el Cocibolca adquiere muchísima más relevancia para poder darle agua a la mayor parte del Pacífico. Si vos sacas cuentas y ves en esa ley que se aprobó para entregar el canal a los chinos, ¿cuánto va a recibir Nicaragua de dinero? Va a recibir menos que si Nicaragua deja su lago para darle agua a la población y además exporta agua a El Salvador o a países que se van a quedar sin agua. Sí, pero ese es parte de un proceso como los chelines básicos, pero parte de la estrategia del canal es el siguiente. En primer lugar te dicen, sí es agua potable, sí podemos potabilizar esa agua, porque Panamá lo ha hecho en 100 años, primer argumento. Segundo, no fuera negocio hacer un canal si nosotros no tuviéramos agua. No es el negocio del canal que el lago de Nicaragua desaparezca. Hay una partida, tengo entendido yo, de $200 millones para reforestación en la principal cuenca o alrededor del lago, para que este lago agarre más volumen de agua. Entonces, la reforestación siempre va a ser un factor importante para que el lago no se seque y los ríos vuelvan a tener ¿Y cuánto tiempo tardan esos árboles en crecer? No, digo, pero a cómo vamos, ¿de dónde vamos a sacar ese? Si ya lo estamos despalando, es lo que me estás diciendo. Nicaragua está despalada y por lo tanto no te puedes dar el lujo de desperdiciar tu principal cuerpo de agua para consumo humano. Pero hay que arborizar. Permíteme, porque vas a tener un tráfico de barcos, pero vas a tener este pueblo muriéndose de sed y sin agua para riego. En 5 o 10 años no puede crecer un árbol. Los árboles crecen en 25 a 30 años. Pero hay especies que te crecen en 7 años, grandes. Bueno, para tener una población que se pueda considerar un bosque, ¿verdad? Estás hablando de 25 o 30 años con las condiciones ventajosas que tenemos. En Europa esos árboles probablemente se llevarían 50 años o 100 años creciendo. Aquí podrías hacerlo, pero mira, la literatura que hay, los diagnósticos de Nicaragua es que se iba a reforestar la cuenca al que le da agua a Matagalpa. Se gastaron la plata que dio la cooperación y no se reforestó. Se iba a reforestar no sé qué parte del occidente, tampoco se reforestó. Nosotros tenemos desde la zona de Yalí y San Rafael del Norte, todita la cuenca 21, que es la del lago, deforestada. Vos te vas a llevar 25 o 30 años en reforestar, si es eficiente, y tener árboles. Esos 25 años van a seguir cayendo los sedimentos, o por lo menos 15 años, mientras los árboles están medianos. El afluente de los sedimentos... Vos has escuchado al presidente Ortega y lo dijo en un discurso a propósito de eso y lo que te estaba diciendo. No tenemos el dinero para reforestar. Esta es la oportunidad para agarrar una partida y dedicárselo a esa reforestación de esa cuenca valiosa para el lago, como es un objetivo económico que persiguen de que el lago tenga más nivel. Ese dinero, ¿de dónde vamos a sacar $200 millones en reforestación? Mira, yo creo que el presidente trata de justificarlo porque ya está comprometido con ese proyecto. Cuando yo estaba en Enacal, en su cara, en el gabinete, porque nunca me limité de decir lo que tenía que decir, hablé de esta posición, todo esto que yo estoy señalando aquí. Lo que pasa es que este país ni siquiera los desechos sólidos y la basura ha aprendido a manejar, y quieren manejar el tráfico internacional mundial de mercancía. Somos de unas pretensiones desmedidas. No es malo soñar. No es malo soñar, pero tenés que tener la disciplina y la capacidad de trabajo. Somos incapaces de asegurarle agua a nuestros habitantes, pero le vamos a regalar el agua a este chino para que lo destruya y haga su negocio. El negocio va a ser de ellos, no va a ser del país. El país va a recibir una cantidad de dinero, $100 millones, que te los ganás
facilísimo y rapidísimo exportando agua. No, pero además, pero fíjate, no es solo 100 millones de decir, dólares, lo que significa la infraestructura, la economía. Pero si esa trabajo, infraestructura no va a ser de Telemaco Talavera, ni no, va a ser de Camilo Lara, ni del gobierno, por va ejemplo, a ser de una transnacional. Lógicamente. Y esos 100 millones son en 10 años. Ya, pero como lo de las empresas de los pelas no es del pueblo, pero genera 3.000, 10.000 empleos formales. Probablemente va a generarlo y el 70% de esos empleos van a ser chinos, que los van a traer mal pagados, como en todos los proyectos que hay. Andaba en el mundo donde están las inversiones chinas, son los más contaminantes, los más sobreexplotadores, tienen a la gente en condiciones lamentables. ¿Y por qué crees vos que en esa ley renuncian Nicaragua a que se apliquen las leyes laborales? A mí me extraña que los sindicalistas no se enteren, pero si esta empresa va a estar exenta de cumplir con las leyes laborales, de cumplir con las leyes ambientales, de tributarle a las alcaldías, van a poder confiscarle o expropiarle las tierras a que quieran. Si prácticamente es un regalo todo eso, ¿me entendés? Y resulta que ese proyecto es de una transnacional, no es de Nicaragua. Ok, ¿cuál es la alternativa? Canal seco. ¿Por qué no podemos tener un canal seco y no destruir el Cocibolca y hacerlo maravilloso con toda la tecnología del mundo? Tenemos posibilidades sin destruir nuestro lago. Yo no estoy opuesta al desarrollo. A lo que estoy opuesta es a que se destruya el lago Cocibolca, que además va a significar la destrucción de muchos humedales, de la vida biológica del lago, de la sedimentación excesiva, pero además destruyendo toda la tradición de vida de las comunidades indígenas por donde pasa. Y por otro lado, te van a pagar por las tierras lo que ellos quieran. ¿Dónde se va a ir a reubicar la gente a la que mal le paguen las tierras? Si todas las tierras van a subir de precio. Con lo que a vos te den, si vos sos el indemnizado, no vas a poder comprar ni la mitad de lo que tenías. Y en paralelo destruimos Bozaguá. Entonces dejamos el Pacífico y dejamos el norte y el centro con riesgo. Yo te miro muy apocalíptica, Luz, porque también he escuchado... La situación es bien grave en Nicaragua. Yo he escuchado a otros ambientalistas que no lo miran tan así. Pero incluso hay una firma de consultores ambientalistas, no sé si ARM te denota algún tipo de prestigio o respeto, de que se puede manejar. Y si son tan serios los estudios, ¿por qué no nos los muestran? ¿Por qué no nos los hacen públicos? Eso es lo que viene todo es tan secreto, en octubre. Porque es un acto de fe. Esto no es un problema de fe. No, estamos claros. Que son nuestros recursos naturales, es nuestro patrimonio, se los están regalando a una transnacional y nosotros tenemos que estar felices. ¿A cuenta de que nadie ha mostrado? Y si fuera cierto que es viable ambientalmente, no lo esconderían. No, es si que, lo esconden es porque no es viable. En octubre están haciendo los últimos pero retoques. Si eso nos vienen diciendo desde hace año y medio, y todo es secreto, y la consulta que hicieron es una burla para los ciudadanos. Fíjate que yo, incluso, te voy a decir, yo creía que no iban a presentar ningún informe en el tiempo que supuestamente lo van a presentar al final, ni que iban a escoger la ruta tan rápido. ¿Quién dice que lo que están diciendo es cierto? ¿Qué te hace a vos creer en ellos si nos han mentido con las cifras, con los datos? ¿Por qué hicieron esa ley que pisotea la soberanía del país? Por eso, yo entiendo tu posición. Por eso yo entiendo que hay una posición. Yo sé que hay una posición de opongo. Estamos claros, ¿no? No es solo de ponernos con argumentos. Por eso, a eso van. Y a eso es lo que esperamos en los próximos meses. ¿Y qué pasa cuando si no te presentan los estudios? No sirve, no hay estudio, no hay canal. Yo francamente yo dudo que haya canal. Yo creo que van a haber otras cosas, pero no va a haber canal. Yo espero que no haya canal. Porque es muy difícil. Pero si me presenta ERM un estudio de impacto ambiental, yo tendré que leerlo. Con tanta ciencia, tanta ingeniería, ¿por qué no estudiaron eso desde el punto de vista ambiental y la posibilidad de un canal seco para ver qué le convenía más al país? Porque también genera empleo, también es infraestructura, también es actividad, pero ¿por qué el canal? Esa es la apuesta que está haciendo este gobierno y el poder que está ahorita. Quería adelantar un poquito acerca de la construcción de muchas, y vos lo tocaste rápido, pero no quiero dejar pasar esto, porque también mira el progreso. Necesitamos vivienda, hay una déficit habitacional espeluznante, hay un hacinamiento que hay que seguir construyendo. Sí. A 3.000, 4.000 casas por año más o menos se han venido haciendo de diferentes tipos, no solo las grandes residencias, hay muchas casas bastante económicas para los trabajadores. ¿Quién controla estas construcciones? ¿Y qué debería de hacer el gobierno? Porque
yo estuve en visita en un edificio, uno grande que se está haciendo aquí, y orgullosamente el constructor me decía que él tenía todo el sistema de filtración de la agua pluviales. Me mostró todo el sistema de tanques que tiene, que pasan por un filtro y que pasan directamente al subsuelo, que no pasan, que no corren, pues, que no generan una correntada como la que estamos acostumbrados. Pero yo veo que se está construyendo bastante y es bueno. Pero ¿quién controla que esos techos sean más bien autopistas para las inundaciones? ¿Hay una ley que regule eso, la infiltración de esa agua? Mira, hay varias leyes. Está la ley ambiental, la de urbanismo que tiene la alcaldía, la de aguas mismas. Y te acordás que con Dionisio Marenco, cuando yo estaba en Anacal, firmamos un convenio para regular esto, ¿verdad? Que permitiera que se construyera donde hay vocación para construir, que no se contaminaran las reservas de agua de Managua, y que por otro lado se apoyara a los empresarios para que hicieran las cosas bien hechas, porque hay constructores que construyen correctamente, pero el 90% de ellos hace cualquier cosa. Yo siento que hay una permisibilidad muy alta. Como hay una alianza entre el gobierno y los empresarios, eso ha sido sinónimo de que muchos empresarios hagan lo que quieran. Entonces, hay también corrupción hacia algunos funcionarios. Entonces, hay quienes construyen mal, les permitan que construyan mal, no solamente el drenaje de las aguas servidas, sino el manejo de las aguas de lluvia. Sí. Vos tenés que invertir más en detener las escorrentías como obras públicas, pero tenés que obligar a todos los que están haciendo viviendas que las hagan bien, que le dejen un buen servicio y que esas familias que con tanto sacrificio pagan esas casas donde se quieren ir a vivir mejor, después no tengan un retorno de las aguas negras, como ya pasó, o lo que sucedió en Santa Rosa, que eso era anunciadísimo. Nosotros se los dijimos a los de Santa Rosa, les va a pasar los que están esto. Por Masaya. No, los que están en Ciudad Sandino, que se ya. vinieron las aguas, se derramaron sobre el muro, inundaron varias casas, eso se sabía que iba a pasar. Pero aquí nadie quiere multar a un empresario, nadie quiere llamarle la atención, nadie quiere decirle que haga bien las cosas. Por eso te digo, tenemos un marco regulatorio muy bueno. Nosotros en Centroamérica probablemente somos de los que mejores leyes tenemos. Pero luego tenemos que educarnos desde el preescolar, la primaria, la secundaria. Hay que educar a los empresarios y a los gobernantes. Hay muchos miembros de la clase política de este país que tienen un profundo desconocimiento de lo que significa manejar las aguas de lluvia, las aguas servidas y el agua potable. Luego, si ya nos metemos al tema de la sequía, de los recursos hídricos, de las reservas, es un tema tabú para ellos. Sí, entonces, tenés que prepararte para tener una gobernabilidad distinta. Yo le diría al presidente Ortega, agarre a todo su gabinete, agarre a toda esa estructura política que han creado, que ya no es la del Frente Sandinista, sino otra, agarre a todos los líderes que tienen en las comunidades y en las alcaldías, ese montón de concejales que metieron, y hay que capacitarlos, hay que conocer el ABC de cómo gobernar este país en temas de agua. Y si seguimos destruyendo las fuentes rurales, las grandes que nos van a dar en los municipios, aquí hay 25 municipios que administran sus propios sistemas de agua. Con pozos independientes y todo eso. Con sistemas propios, por ejemplo la Dalia, Río Blanco, ¿y eso es bueno Rancho Grande. o es malo? Es bueno porque tienen teóricamente, aunque han perdido mucha autonomía para hacerlo, pero como la cenicienta de las inversiones públicas se llama agua y saneamiento, lo que sucede a nivel nacional se repite a nivel local. Entonces tienen mala calidad del agua y vos ves el BID del Banco Mundial, todo el mundo le quiere dar agua a la energía, a las carreteras, al agua muy poco, pues. Entonces creo que hay que desarrollar una nueva cultura, una nueva actitud, pedirles encarecidamente que agarren al Ministerio de Educación y esa red maravillosa de 50.000 educadores o más, empiecen a discutir con los niños a la luz de la sequía, a la luz de la escasez, a la luz de todos los problemas que vamos a vivir, qué es lo que nos puede pasar en los próximos años, pero no para ponernos a llorar, sino para cambiar valores, para cambiar la actitud, para manejar bien los desechos sólidos, para manejar bien las fuentes de agua y para cambiar el rumbo de este país. Y yo creo que el poder de uno es importante, el poder de una persona, el que te esté escuchando y está preocupado, y tenemos que estar preocupados, y ya podemos hacer, mientras todo eso se hace, o se hace mejor, el ahorrar agua.
el ahorrar agua en nuestras casas, no dejar la manguera abierta, no lavar los carros con manguera, no desperdiciar el agua en el baño, ocupar el agua correctamente, reciclar el agua. Si nosotros lo comenzamos a hacer, sería de un impacto enorme, por lo menos como de contención ante la fuga, ante la contaminación, ante lo que quieran hacer los empresarios, algunos que están haciendo mal las cosas, o el mismo gobierno por no estar enfocado. Es como una campana de alerta. Fíjate que a mí me alegra muchísimo y quiero felicitarte por haberte preocupado por este tema. Creo que toditos los buenos periodistas de este país deberían de estarnos ayudando a discutirlo, porque mira, en la medida en que lo oye un niño, un adolescente, un joven, y lo va aprendiendo, le van a decir a su padre, a su mamá que se preocupe más por esto, pero lo pueden oír los concejales, la gente que tiene algún nivel de sensibilidad todavía, los mismos empresarios que saben que están sacando agua y no están pagando por esa agua, sí, pero que saben que dentro de 10 años podemos estar en un desierto, parecernos más a Haití que a Costa Rica o que a El Salvador. Nosotros tenemos la oportunidad en esta crisis, que sí se va a empalmar esta sequía con el próximo verano. Nos estamos consumiendo las reservas de granos básicos, lo que había en las casas de los campesinos, que fue el resultado de la cosecha del año pasado. Sí. Pero ¿qué se va a guardar para el 2015? Vienen momentos duros, pero yo digo, que sea una oportunidad para aprender, incluso a recuperar las fuentes de agua, a recuperar la economía, a crear los embalses, que es un tema que no tocamos, pero puedes hacer embalses chiquitos, medianos y grandes. Embalses, estás hablando de pozas. Son formas de acopiar agua. Por ejemplo, el ejército tiene maquinarias, tiene equipo, tiene cualquier cantidad de soldados, que el gobierno los puede mandar a hacer embalses pequeños y medianos que les sirvan incluso a los productores para abrevar el ganado, para pequeños sistemas de riego, y que lo que llueva de septiembre y lo que llueva de octubre se pueda almacenar. Vos puedes hacer eso. ¿Eso cómo no se infiltra en el agua? De una semana. No me digas que le tienes que meter cemento. Mira, o plástico. Se impermeabilizan con plástico o se impermeabilizan. ¿Es un hoyo con plástico? Sí, es una oquedad que vos vas a abrir, pero hay partes del país donde hay relieves que vos nada más les vas a construir una represa que puede ser de piedra con algunos otros materiales como el bagazo, ¿me entendés? Lo llaman cultivar el agua ahora. Cosechar el agua, pero también en comunidades de San Isidro, donde vos vas, o en Terrabona, y es terrible, solo hay zarza, enseñarle a la gente a poner canales, regalarle, o enseñarles a hacerlos de bambú, para que en una pila cosechen agua. Y esa agua hay que enseñarles a tratarla para que la puedan consumir. No? Entonces hay tantas obras. Pero de inmediato en nuestras casas, cerrar la paja. Creo que hay que reducir el consumo innecesario de agua. Por ejemplo, a todas las empresas que lavan carros les deberían de decir que usen baldes. ¿Por qué tiene que ser esas grandes mangueras a presión? Es más sabroso, más rápido. Claro, o te vas al mercado oriental y vos ves, tienen mangueras como de los bomberos. En todos los mercados derrochan agua, pero también te vas a las industrias y con esas grandes mangueras van limpiando la basura. Entonces, pero digamos a nivel de las reparaciones de las tuberías, invertir más en mantenimiento y luego ir a hacer los embalses, porque cuidado, el 2015 es mayor el riesgo y tenemos que prepararnos en cómo hacer la economía campesina o la economía urbana para que juntemos el esfuerzo de la comunidad, el esfuerzo de las instituciones, el esfuerzo del gobierno, y que el gobierno se sacuda esa modorra que tiene y ponga a su funcionario a hacer lo que realmente a cuidar el agua, y nosotros en nuestras casas como ciudadanos a ahorrar el agua y a cuidar el agua. Muchas gracias, Ruth. Solo te quiero regalar esta revista que dice ¿cuánto tiempo nos va a durar el agua? ¿Cuánto tiempo nos va a durar el agua? La buena pregunta. Un reportaje que publica Envío, justamente acaba de salir hoy, y yo quisiera recomendárselo a algunos estudiantes, a algunas personas. ¿Cuánto tiempo nos va a durar el agua? Envío hizo un esfuerzo importantísimo, yo quisiera recomendar ese artículo. Cómo no, lo vamos a leer muy cuidadosamente. Muchas gracias, Ruth, por tu valiosísimo tiempo. Esta oportunidad también de conversar sobre estos temas. Para nuestros hijos y nuestros nietos que tengan agua en un futuro, ¿verdad? Y no la vemos derrochado. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias a usted por mantener la sintonía y la credibilidad en este canal, en este sistema informativo. Continúen con la programación de Canal 15.